Buenas tardes. De parte de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables, tenemos el gusto de poder entrar en este conversatorio con el ingeniero René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Para nosotros es una satisfacción que él nos dé una primera impresión sobre el sector energético en Ecuador a nivel regional, a nivel mundial y cómo nosotros nos estamos desenvolviendo como sector, no solamente la parte petrolera, la parte energética, eléctrica y también la parte minera. Con esto doy la palabra al ministro Ortiz. Muchísimas gracias. Un placer de conversar con usted y con los que hacen la asociación. Les envío un saludo muy cordial y cordial. Ecuador es un país bendecido de recursos naturales. Pequeño geográficamente en el mundo, pero qué potencial de recursos naturales. Espectacular. Entonces, el uso y aprovechamiento de este potencial solo se lograría si se lo puede manufacturar. Es decir, convertir el recurso natural en un bien de consumo, que es la electricidad. Y esto le enmarca a Ecuador también dentro de este gran derrotero mundial que es el proceso de descarbonización del planeta. Es decir, hay que buscar todas las formas que, de conformidad con la COP21 de París del 2015, plantean reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, incluido CO2, directamente al 2030. Y el 2030 está aquí a la vuelta de la esquina. Y más, hay una proyección hacia el 2050 desde el punto de vista mundial, como para poder entender que hacia el 2050 prácticamente todas las naciones habrán hecho todo lo que esté en sus manos para poder desplazar a los combustibles fósiles como los principales generadores de energía y interponer dentro de la mezcla energética de consumo mundial la utilización de energías renovables y entre ellas las más importantes probablemente son la hídrica, y Ecuador es un ejemplo de bendición de cuencas hidroeléctricas, y el sol, 12 horas de luminosidad, los vientos. Y entonces, frente a todos estos grandes desafíos que nos plantea el planeta, a todas las naciones, los países le ponen los ritmos en función de sus propias capacidades de recursos financieros, porque esto implica eso, capacidad de recursos financieros. Entonces tiene un ritmo, y esos ritmos van uniendo los esfuerzos propios nacionales con los esfuerzos internacionales. Y claro, la pandemia del COVID-19, la pandemia del COVID-19 también introduce un nuevo sistema de manejo de la vida, con un consumo de electricidad gigantesco y una masificación del consumo. Entonces, todos parece que están metidos en la masificación del consumo. Y esto quiere decir que aquellas
facetas del desarrollo que cada uno de los países ha hecho a lo largo de principalmente estos últimos 50 años, ¿no? 100 años, dominado fundamentalmente por el petróleo, pero con una transición de gas natural. A la final tendrían que buscar la forma de acomodar la electrificación. Y entonces hay varios ejemplos de países que están haciendo esto. Entonces, imaginemos las curiosidades. En una industria petrolera tan boyante como la es en Texas, que uno de los campos más importantes de Texas y que utiliza la tecnología del fracking, que es el campo Permian, y que específicamente utilice como fuente de energía, no el petróleo, ni los derivados del petróleo, sino que este campo, con todas las operadoras que están participando en este campo, es un gigante a propósito, 500,000 de barriles por día, solo un campo, pero utilizan energía solar, utilizan la energía del viento, precisamente para mover toda esta maquinaria gigantesca de producción, pero orientada a producir petróleo. Entonces parece una contradicción utilizar energías renovables para producir energías todavía de carácter no renovable como el petróleo. Pero Ecuador hace lo mismo. Sí. Y nos hemos embarcado en proyectos interesantísimos como el tratar de que la Amazonía entera, que es nuestra fuente principal de producción de petróleo, estuviera conectada al sistema de generación de electricidad hídrica. Y estamos en ese camino y hay que felicitar las iniciativas que se dieron de antes para ir plasmando estos procesos. Y poco a poco llegará. Estamos en ese camino, ¿no? Y hay otras, como por ejemplo, industrias muy importantes, como la industria del camarón, la industria camaronera. Y esta ha sido específicamente seleccionada. La recogen los dos ministerios, el de energía y el de la producción, conjuntamente con nuestra empresa de ese sector, de ese lado del mundo, del planeta, de ese lado de nuestra nación, y dicen, vamos a introducir aquí un cambio importante. Vamos a ver que ellos no utilicen nunca más diésel. La industria de los camarones, la industria de las pesquerías. Vamos a hacer que utilice electricidad. ¿Y cuál? La limpia. La electricidad generada hidroeléctrica. Y entonces hay un convenio gigantesco de 300 millones de dólares en ejecución solamente para mejorar la eficiencia energética del sector acuícola. Claro, este va a cubrir todas estas provincias costeras nuestras. Guayas, El Oro, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena. Es importante, son 5,000, 6,500 familias en las comunidades rurales cercanas a estas fincas camaroneras, llamémoslo así, que también se van a beneficiar del suministro de energía eléctrica hídrica. Y esto también significa algo muy importante, especialmente en estas épocas de pandemia del COVID-19, porque es un gran generador de empleo. Más o menos el estimativo de estas actividades que van a utilizar
este tipo de electricidad renovable suman unas 260.000 plazas de empleo. Esto es importantísimo. Tienen un efecto multiplicador del 5. Entonces, tiene todos esos grandes beneficios. Y yo pienso que el Estado ecuatoriano a través de estos está haciendo su parte. Todos hacen su parte. Entonces, Ecuador se va ubicando en esto y le vamos aportando, le vamos llevando adelante. Todos estos proyectos son parte de este proceso de cambio que está realizándose en el mundo. Entonces, a esto le vamos sumando las energías renovables puras, estos procesos públicos de selección. Y entonces, diciembre 2020 marca también en plena pandemia, marca también un punto importante de lanzamiento de Ecuador en la generación fotovoltaica y eólica, pero de escala grande, de escala industrial. 200 megawatts. Cuando esté terminada será espectacular ver todo ese conjunto tan gigantesco de paneles solares en el Aromo, en la provincia de Manabí, convirtiendo la luz, la radiación, en energía eléctrica para el consumo de toda esa área de Manabí. Y será extraordinario ver los dos billonacos, el 2 y el 3 en Loja, generando 135 megawatts de electricidad para toda esa zona sur del territorio. Sí, yo creo que eso es tan importante, poder incluir esta energía, ¿no? No solamente basarnos en las fuentes hidroeléctricas, sino también incluir todas las otras fuentes de energías renovables. Además, como usted mismo lo acaba de mencionar, la pandemia, el COVID, ha cambiado ha reseteado a nivel Esa es la mundial, palabra, ha, reseteado. ha reseteado a nivel mundial todas las actividades. Ahora hay una demanda del sector residencial mucho mayor porque nos encontramos en teletrabajo y todas estas actividades, como son las que normalmente nosotros usábamos, se han desplazado de sitio en la forma de la demanda energética. No se utiliza tantos vehículos, es decir, los hidrocarburos tampoco, para transporte a nivel de empleados se utilizan, pero se utilizan otros energéticos. Y qué importante que el país ya haya dado paso a dos proyectos que nosotros como asociación los hemos venido promocionando desde el Así 2018, es, se han justo. concretado, ustedes han adjudicado dos proyectos muy interesantes y muy importantes dentro de nuestra matriz. Así es. Y no importa que en la mitad de los procesos como estos tan importantes, Ecuador se encuentre administrativa y políticamente en un proceso de cambio, porque a todos les importa el cambio. Puede ser el estilo el diferente, pero a todos les importa el cambio. Y el cambio hacia las energías renovables es universal, es parte del pensamiento universal. El cambio o sustitución de energéticos fósiles por energéticos renovables es parte de un cambio universal, no es título de propiedad de ningún sesgo político, no. Entonces, hasta el último momento, probablemente tengamos Pillonaco 2 y 3 y el Aromo suscritos.
por el gobierno nacional. Aun Qué bueno. cuando muchas personas piensen que siendo el final de una administración debería haber, entre comillas, un grado de delicadeza. No, 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 aquí no hay delicadezas. Esto es parte de un cronograma, el cronograma está así, termina cerca del final del periodo de administración de un gobierno, pero es tan bueno como para continuar en el proceso de construcción una vez firmados los contratos en los siguientes años. Y lo mismo en este contexto para las islas ícono del mundo, del planeta, con el Cono Locos. Entonces, Sí, yo creo que ese nace igual. ese proyecto técnicamente va a ser un reto para nuestro país. Se trata de un proyecto, no solamente un sistema fotovoltaico, sino tiene integrado un sistema de almacenamiento y una gestión Exacto. de microred que creo que va a cambiar la forma de visión energética de las islas. Hay mucha Exacto. oportunidad. Yo creo que también con sistemas más pequeños, pero el haber tenido la oportunidad de plantear un sistema muy innovador que va a ser ejemplo para toda Latinoamérica. En las Islas Galápagos, esa va a ser un Sí, puntal de desarrollo para nuestros técnicos ecuatorianos. interesantísimo, en realidad. Interesantísimo. Yo me he atrevido en otra sesión de trabajo internacional a llamarle algo así como Galápagos, Fossil Fuel, Fossil Fuels Free Islands. Imagínense, ¿no? Para determinar que a esas islas les vamos a tratar así, como Las islas. tres Fs, Fossil Fuel Free. Exacto. Fossil Fuel Free, exacto, las tres F. ¿No? Y a la gente le gusta escuchar estas cosas, cómo se le van poniendo títulos, ¿no? Y entonces, con Olopus marcha en el mismo proceso. Y si hasta fines, no hasta fines de marzo, sino si hasta fines de abril tenemos que adjudicar, eso se va a hacer y se adjudica. Tal vez el proceso de negociación tome unos meses más, ¿no? Son 30 meses de construcción, etcétera. Pero qué proyecto, es una maravilla de combinación tecnológica. Esto sí es verdaderamente un salto tecnológico. Y entonces, así, cada país a su ritmo va poniendo las bases de un cambio sustancial de la matriz energética de consumo. Y digo, va cambiando su matriz energética de consumo, porque cada país hace lo suyo de conformidad con sus recursos y el nuestro lo hace también en la medida de sus capacidades. Ahora, quisiéramos hacer mucho más, natural. ¿Por qué? Porque es un país, repito, bendecido de recursos naturales. Entonces, en los procesos de transición, este es uno más, el proceso del cambio de la matriz energética de consumo del mundo. En ese proceso, nosotros estamos llamados como naciones responsables a producir todos, pero todos los electrones que puedan ser producidos dentro de esta llamada electrificación masiva y a producir todos los barriles que sean necesarios para el consumo. Porque usted y yo vamos a acordar que a esta fecha, terminado el 2020, todavía tenemos un 85% de la muestra, de la mezcla de consumo de energía que está dominada por combustibles de origen fósil, Ujú. petróleo, gas natural y carbón. Por supuesto, cada uno de ellos fotografiado
nosotros podríamos verle al petróleo bajando en su curva de consumo. Es decir, cada día la humanidad, el planeta consume menos barriles de petróleo. Pero le fotografiamos al gas natural y le vemos inversamente. Cada día consumiendo un pie cúbico adicional de gas natural o un metro cúbico adicional de gas natural. Porque el planeta se trazó así, la transición. Si usted me permite recordar la decisión, la primera decisión de la primera cumbre de la Tierra de Río. Y en ella se dice que el gas es el combustible más amigable con el ambiente. O sea, la transición que hemos visto y que estamos viviendo y que estamos experimentando es que va disminuyendo el consumo de petróleo, pero va aumentando el consumo de gas natural hasta cuando todo el planeta se haya enmarcado dentro de la matriz más perfecta que permita precisamente combatir el cambio climático. Ahora, algunas naciones están bendecidas con todo. Ecuador, una de ellas, pero también tienen sus excepciones. El gas natural. No tenemos todo el gas natural que quisiéramos tener, ¿no? Pero para eso está el mercado. Y hay que entender que en el mundo el comercio es la forma más viable de desarrollo. Es va y viene. Compramos y vendemos. No es solamente es de vender, es de comprar también. Entonces el desarrollo transitorio con la participación del gas natural va a ser con gas importado, porque es más barato que el diésel y es menos contaminante que el diésel. Y entonces todas las industrias que consumen diésel a este momento, como las industrias cementeras, las industrias cerámicas, van a tener la oportunidad en su momento de de entrar en el uso eficiente, masivo de gas natural importado. ¿Más barato que el diésel que importamos? Sí. ¿Menos contaminante que el diésel que importamos el gas natural? Sí. Entonces, bienvenido también este producto de consumo de la muestra energética de Ecuador. Y hay, Así lo sí, estamos planteando. y hay alguna expectativa también de la producción nacional. Se ha dicho que está subvalorada esa producción de gas natural. No se sabe bien si es que tenemos nosotros posibilidades de explotar esos campos o son demasiado caros el explotarlos para nosotros, cosa que ahora el tema de los combustibles siempre es casi como la bolsa de valores. Pueden subir, bajar y es un mercado muy, muy extenso. Usted lo sabe como Sí, secretario de la OPEP, muy volátil. En muy efecto, volátil. sí. Y tenemos que hacer una distinción. Un gas natural es el que, por ejemplo, se genera en la producción de la Amazonía ecuatoriana, en la parte nororiental, en donde se consumen a través de mecheros millones de pies cúbicos de gas natural. Estos están en un proceso ya de captación. Hay un programa directamente relacionado con, nuevamente, los multilaterales están apoyando aquí el Banco Mundial conjuntamente con Petroecuador, que es la petrolera que más campos y pozos tiene donde se puede hacer la captación del gas que se quema, que se conoce como el gas de quemado, ¿no? El gas de mechero. Y entonces, esa es una forma de convertir ese gas que se quema en un kilovatio hora, en un electrón. Entonces, eso también se está haciendo. No es fácil porque la dispersión geográfica es bastante amplia. Y entonces, captar un poquito de gas de un pozo que está a kilómetros de donde está
la planta esencial de conversión del gas natural en electricidad, probablemente sea más costosa, pero hay que ver la combinación total, a qué precios nos lleva este proceso de captación. Pero lo que ya se puede hacer directamente, se lo está haciendo. Entonces tenemos, y usted conoce perfectamente, desde hace años, la captación de gas natural del campo Shushufindi. Perfecto, entonces tenemos una conversión directa en una planta industrial que convierte el gas natural del campo Shushufindi directamente en gas LP. Ahí están, primeros ejemplos. Pero hay otros de electricidad y se están haciendo. Otra cosa distinta es el gas natural, en cambio, del campo Amistad. El campo Amistad está en plena declinación. Esto es natural. Así funcionan los campos, ¿no? En todo el mundo. Y claro, lo que se hace es, sí, tener esperanzas de que la tecnología permitiera una mayor extracción, porque el volumen in situ puede ser mayor, y lo es, ¿no? Que lo que verdaderamente se ha extraído. Pero a la final tenemos que desembocar en la economía. Y entonces encontramos que el gas natural del campo Amistad, que empezó allá por el año 2000, lleva 20 años produciendo gas, 20 años generando electrones, electricidad, y claro, también otros derivados como el gas natural licuificado que se utiliza para las cerámicas en Cuenca, en fin, y digo, esos 20 años ya se le ve la curva de declinación. Y esa curva de declinación, claro, hay que verla, pero hay que entenderla económicamente. Económicamente. Porque personas pueden, y algunos expertos inclusive pueden pensar que, pero ahí todavía hay gas natural, sí, pero ya no es económicamente viable. Lo que queda son residuos, en los que producir un pie cúbico adicional es demasiado caro. Ya eso es así, así funciona el sistema económicamente. Y entonces, pero bueno, para mostrarle que de todas maneras también somos parte del proceso de transición con la incorporación del gas natural de manera muy fuerte, en el que inclusive más allá de la electrificación, o sea, de seguir apoyando la electrificación, iría también a la sustitución del diésel en el sector automotriz. En el sector automotriz, especialmente el consumidor de diésel, porque en este momento Ecuador importa el 82% del diésel que consume el sector automotriz. Esto es una locura a lo que llegamos. Y claro, si este puede ser sustituido por el gas natural, que es más barato y menos contaminante, ese es el camino. Entonces está encauzado el camino. Ahora, ¿el proceso en qué estado está? El proceso aparece en lo que llamamos el sitio este en Machala que se llama Bajo Alto. Ahí están las instalaciones industriales. La que procesa el gas natural y le convierte en electricidad, ¿no? Incluyendo ciclo combinado. Todo eso va bien, es manejado por una empresa estatal que es SELEC, ¿no? Pero podría ser igualmente delegado y de manera excepcional, eso dice la ley, delegación por excepción, ¿no? Y entonces podría pasar a manos privadas. ¿Por qué? Porque cuando se trata del gas natural de producción, lo que todavía queda, porque todavía hay un poco, ¿no? Ese tiene precios locales, natural, pero el importado ya no, ese ya tiene precios internacionales. Y entonces, si la capacidad existente de generación eléctrica de la Termogas Machala ya no está funcionando al 100%, sino al 20% o al 30%, quiere decir que hay un espacio de 70% de esa capacidad que podría ser cubierto perfectamente por gas natural importado. Y si a eso sumamos toda la convertibilidad hacia otros usuarios como son las cementeras o como son
las cerámicas en la zona de Azuay, estamos encajando con el mercado. Y si a ese le sumamos la sustitución del diésel automotriz, habríamos dado un salto bastante importante desde el punto de vista de la reducción de la contaminación, la reducción de los gases de efecto invernadero, incluido CO2, y por supuesto a un menor precio. Sí, yo creo que en el ámbito de transición energética hay muchísimos escenarios que Ecuador se puede dar el lujo de transitar, porque Ecuador tiene muchos recursos naturales que pueden ser aprovechados y además dentro de todo este proceso de transición estamos envueltos tanto a nivel nacional como internacional dentro de esa integración energética y las oportunidades de poder nosotros transar energía entre Colombia, entre Perú, con un nuevo marco normativo. Nosotros hemos visto con mucho optimismo por parte de la Asociación de Ecuatoriana de Energías Renovables el impulso que ha dado el Estado a estas regulaciones de generación distribuida. Nos parece fantástico que el Estado, ya en su poca capacidad financiera de entrar en proyectos muy grandes para financiarlos de forma completa, también pueda delegar, ya no solamente de forma excepcional, sino de una forma ordenada al sector privado, la participación de su potencial de generación en posibles pequeñas centrales de generación distribuida, pero que pueden tener un apalancamiento bastante fuerte. Y eso es para nosotros un punto muy importante, señor En director. efecto, fíjese usted, esa es la llamada que hace el gobierno. Toda generación eléctrica es bienvenida. Produzca 1 megawatt, como produzca 1.500.000, todas bienvenidas. Y el corolario de esto es que todo esto se va a hacer con participación privada. Y durante estos procesos lo que hemos logrado señalar como ejemplos de este ritmo que le ha puesto el gobierno a las energías renovables, del ritmo que le está poniendo con el marco regulatorio para generación distribuida en la que caben todos los tamaños, ¿no? En todo eso estamos viendo nosotros participación privada y un proceso silencioso de desmonopolización que va inclusive hacia proyectos tan grandes como el Santiago, como Cardenillo, privados, totalmente privados, 30, 40 años de concesión, pero que se van a desarrollar ya con una visión distinta, una visión en la que no es exclusivamente el Estado ecuatoriano el que lleva adelante estos proyectos con sus empresas públicas o estatales, sino que entran también a participar otros actores importantes que vienen a suplir esta gran demanda social y de salud que se presenta y que se va a presentar con mayor fuerza en los próximos años. El gobierno tiene y el Estado tiene que concentrar sus esfuerzos fundamentalmente en salud, educación. Y el trabajo lo ponen las empresas privadas, que también son exactamente comparables con cualquiera de las empresas estatales. Y entonces, esta oportunidad de mezclar a todos los actores es el gran cambio que está ejerciéndose también en Ecuador. No solamente en la industria eléctrica, sino también en la industria petrolera. La refinería de Esmeraldas pasará a ser administrada y operada por un consorcio privado, ¿no? Y tendremos combustibles Euro 5, porque el objetivo de ese proceso de administración y producción y operación
por delegación excepcional, es con un objetivo: producir combustibles calidad Euro 5. Porque hoy en día la calidad de los combustibles es pésima. Así de simple, es pésima. Y todo el mundo entiende y está de acuerdo que es pésima. Y que el paso que vamos a dar es gigantesco. Claro que es gigantesco. Y por supuesto tenemos o acarreamos, sí, sinsabores del pasado, ¿no? Y que también nos alertan sobre restauración de lo mismo, como por ejemplo una tesis de poner otra vez en funcionamiento la refinería o el proyecto Refinería del Pacífico. Es un proyecto fallido, pero que además perdió el tren, porque estamos en un proceso de cambio en el que ya los combustibles de origen fósil se pueden dar con otras formas de negocios, incluida el hecho de que se puedan utilizar capacidades para hacer maquilas directamente en la costa oeste de los Estados Unidos o en cualquier parte de Chile o de Perú, donde sea, donde hayan esas oportunidades que no han sido lo suficientemente exploradas, porque el concepto monopólico crea una serie de restricciones en el pensamiento, de visiones futuras, ¿no? Y entonces eso nos ha restringido a manejar lo que tenemos en el sector petrolero, una pobrísima, pero pobrísima industria ecuatoriana, ¿no? Estatal, pública, pobrísima, que tiene un proceso de deterioro tecnológico gigantesco. Hay yo lo califico así, una obsolescencia tecnológica que necesita ya de una cirugía mayor. Ya, pero todo, no, partes, no, todo necesita una cirugía. Y entonces es que nada funciona como debería funcionar. Y puedo citarle brevemente y rápidamente. Arranquemos con la producción de petróleo. La producción de petróleo, el estimado que se pensaba que debería alcanzar la empresa estatal, Petroecuador, 405,000 barriles por día. Estamos en los 395, 396. Es decir, no estamos utilizando ni la capacidad instalada para producir los estimados. No se diga nuevas, que es nuevas, yo las considero importantísimas porque estas corresponden a la reposición de las reservas que se han ido gastando. Y las privadas han hecho lo que es natural que hagan. En lugar del estimado de 98, ya están en 106. ¿Por qué? Porque ellos reaccionan mejor frente a un escenario de precios favorable como el que existe hoy día. Pero eso es natural que ocurra así, ¿no es cierto? Entonces reaccionan perfectamente frente a ese escenario positivo y favorable. Pero la síntesis es que no estamos reponiendo el petróleo que se está consumiendo día a día. Son en total 500, 505, 503,000 barriles por día. Y así vamos a terminar el 2021 y no hemos podido incorporar nuevas reservas, teniendo el potencial. Y entonces, en el medio de todo esto, lo que hemos recibido es amenazas, fundamentalmente de las poblaciones, comunidades indígenas de la región oriental del Ecuador, de que no más petróleo. No más petróleo, no más petróleo. Y sin embargo quieren más recursos. Y nosotros tenemos ejemplos claros de un desarrollo con innovación tecnológica que es pionera en la industria. Lo hemos hecho bien. Pionera. Claro, en la mitad de esto está un retrato absolutamente fraudulento que es el caso Chevron, que alcanzó connotaciones internacionales, pero es fraudulento totalmente, ¿no? Pero todavía está en la mente de muchas sociedades, especialmente en Europa, hasta el punto de que ya le han pedido a los bancos europeos que no le ayuden financieramente a Petroecuador. Y esto es una propaganda que nace aquí mismo, del fraude. Es muy grave. Es muy grave. grave. Y es grave. Y a eso se suman que
las ONGs, haciendo su trabajo, pues se encuentran con poblaciones, comunidades que logran incluso una connotación internacional, ¿no? Buscando que no se haga desarrollo petrolero en sus comunidades o cercanamente en sus comunidades o en las zonas de influencia de sus comunidades. Y finalmente se encuentran judicializadas situaciones excepcionales, judicializadas de una familia que está a 200 metros de un mechero de gas y que dice que esta familia está enferma de cáncer, que sus hijos están enfermos de cáncer, que sus padres están enfermos de cáncer. Y esto está patrocinado por uno de los abogados que son parte del fraude de la Chevron. Y que en los Estados Unidos el colega de este abogado con el que se fabricaron todas estas sentencias fraudulentas en el Ecuador, el colega está penalizado en Estados Unidos por el fraude. Aquí no se le ha hecho nada. Y sigue alentando una campaña en contra de la industria petrolera de esa región oriental. Pero bien, me paso en el tema de la obsolescencia tecnológica a describirle rápidamente lo que significan los tres sistemas de oleoductos, todos ellos obsoletos. Es decir, necesitan innovación tecnológica para ponerse a punto. Y en ello, el tema que enfrentó el abril 20 del 2020 con el derrumbe completo del sistema de oleoductos por la erosión regresiva del río Coca. Buenas noticias. El trabajo que se ha hecho de prevención después de ese tremendo impacto que significó el descubrimiento de este proceso natural que viene desde la época del Paleolítico, llamado erosión regresiva. El proceso de prevención que la mente y la tecnología de los seres humanos le está haciendo en el río Coca. 204 días que no se mueve la erosión. Está ahí parado. 204 días hoy que está paralizada en la erosión. No se mueve. Es decir, la prevención hizo su trabajo. Pero también hizo su trabajo la naturaleza, porque estamos viviendo el periodo de estiaje. Estamos terminando el periodo de estiaje. Pero hemos aprovechado el periodo de estiaje para hacer todas las obras de prevención y todavía nos falta. No se ha terminado. La tercera parte de todo este proceso, que es el enrocado, los contenedores de hormigón, llenos de hormigón, y finalmente las pantallas de concreto, todo esta tercera fase de las pantallas de concreto es la que falta, costará tal vez unos 20, 30 millones de dólares más, que es lo que se está planeando en este momento, y este será la tercera fase. Hay una más, es decir, como es un proceso natural que ha llamado tanto la atención mundial, de la erosión regresiva, porque se formó un cauce del río por debajo de la capa de lava. Imagínense, a 100 metros de profundidad corre el río, ¿no? Porque encima lo que vinieron es por etapas, capas y capas de lava que se fueron formando en sí. Impresionante el fenómeno natural. Verdaderamente para los estudiosos esto es algo fantasmagórico, ¿no? Pero bueno, el hecho es que también esto que llamó la atención en el mundo ha tenido, por supuesto, la oportunidad de colaborar con nosotros. Y el gobierno y las empresas, y en particular SELEC, tengo que reconocer en SELEC esa apertura, por supuesto, todas las visiones, las informaciones, las asesorías, todo lo que nos puedan dar de información, tanto el US Geological Service de los Estados Unidos, como ahora también el US Reclamation. Este es muy importante porque ellos dicen, oiga, si es importante pensar en una solución de cambio de las obras de tomas de agua. ¡Wow!
Eso es reubicación. Estos ya son palabras mayores. Y motos Entonces, mayores también. está ahí, sí, está ahí. Es una opción más. Vamos a ver cómo nos va en estas obras de prevención. Yo no pienso, hay que tenerla, hay que respetar este tipo de consejos, sí, ¿no? Tengan presente y hagan la planificación. La financiación podrá venir después, multilaterales, todas las modalidades que uno pueda imaginar, pero planifiquen también la reubicación. Entonces, en el proceso también está la reunificación. Sí, señor. Está metida la reunificación para, para salvar una planta de generación hidroeléctrica como Coca-Cola. Muy bien. De esta saltamos a refinación. Y nada. Vean lo que le estoy diciendo. ¿No? Nada de las 3 refinerías que están funcionando sirve. Porque lo que producen no se consume en el mercado. ¿Cómo puede concebir usted y un ciudadano inteligente que se haya dejado que el sistema le lleve a una industria de la refinación del petróleo que produce todos los días los combustibles que no se consumen en el mercado nacional? Mayor contrasentido no existe. ¿Cómo es posible que las 3 refinerías produzcan lo que no se consume en el mercado? Y la refinería de Esmeraldas haya entrado en un proceso fallido de repotenciación que costó más de 1.200 millones y tiene sentenciados a presidentes, vicepresidentes, decenas de ministros de Estado que estaban complicados con problemas de corrupción. La realidad es que dejaron a una refinería que produce combustibles que no se consumen en el mercado. Y hay que importar las gasolinas de alto octanaje y el diésel premium para poder entrar en el mercado en lo que la norma del Instituto Ecuatoriano de Normalización le dice. Vea, esta es la norma, con esta tiene que comercializar. Es que no producimos ese. Es que hay que importar para llegar a mezclarlo para que pueda entrar en el mercado con esa norma. Y esa norma todavía así de acomodada es mala, esa norma, porque todavía produce una gran contaminación, todavía produce un montón de ppm de azufre. Entonces, la transformación era absolutamente necesaria. La obsolescencia tecnológica que viven esas refinerías es terrible. Entonces hay que hacerlas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con privados, como lo estamos haciendo en la refinería de Esmeraldas. Entonces el interés privado está canalizado de tal manera que tiene un paraguas legal, es perfecto. Utiliza nada nuevo. No se le ha hecho nada a la ley de hidrocarburos. Tampoco se le ha tocado a la Constitución. En lo absoluto se han tomado los artículos correspondientes para darle un paraguas jurídico, mediante el cual se delegue, por excepción, a un privado, la administración, la operación y la construcción de un nuevo tren de refinación de alto octanaje. ¿Y a dónde va a llevarnos eso? A la producción de calidad. Por fin el Ecuador va a tener producción de calidad, porque hoy día no tiene producción de calidad, no tiene combustibles de calidad. Entonces, ese escenario de obsolescencia tecnológica también se reproduce en el sistema eléctrico. Y ahí hay que hacer muchísimo, porque los cambios tecnológicos son gigantescos y buenazos, buenazos. Imagínense lo que significa estas temporadas tan terribles de nieve que se han tenido en todo Texas y el norte de México. Les ha puesto a pensar a los científicos. ¿Y cómo podemos controlar esto? Ciencia, tecnología, innovación. Entonces ahí están trabajando y trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el sistema eléctrico del mundo va a tener nuevos
estándares, nuevos productos. Y nuevos Y ahí, actores. exacto, y ahí, imagínese usted, entra esta nueva cátedra universitaria, Energy Minerals. Es decir, nada de esto se puede hacer, masificación eléctrica, transmisión, etcétera, si no hay minerales. Así es. Ni las baterías, si no hay minerales. Y el Ecuador, bendecido. ¿Qué potencial más extraordinario el de Ecuador? De un potencial minero inexplotado. Y ahí están. Vea usted cómo se han ido formando también los frentes antis. Y antis que confunden a la sociedad. Porque a nadie se le podía haber ocurrido que se va a dar una concesión minera en una fuente de agua. Pero es que esto es una locura. Pero lo que están pidiendo públicamente es que no se afecten las fuentes de agua. No se afectan. Pero la demagogia política hizo que el alcalde de Cuenca hiciera creer a la generación de cuencanos del cantón de Cuenca que el Tomebamba va a ser tomado por la minería. No hay una sola mina por el Tomebamba, que es el que abastece con el 80% del agua potable para el consumo humano de la ciudad de Cuenca. Y fue engañada vilmente engañada por la política. Bueno, Entonces, ¿qué combinación de este sector? Minería, electricidad y petróleos. Y me he dado el lujo de compartir con usted el tiempo que me ha concedido generosamente para mostrarle lo que se puede hacer, lo que se está haciendo, lo que se debería hacer a continuación y cómo captar las oportunidades que le da un país bendecido, para concluir, un país bendecido de recursos naturales. sí, yo pienso que estoy muy de acuerdo dentro de esa nueva visión y sobre todo el Ecuador está dando nuevas señales y esas señales deben ser percibidas por el sector de nuevas inversiones. Es así como ya hay interés por el Ecuador, ya se ha puesto una estrellita en Sudamérica como un país posible de inversión. No estábamos en esa posición, sino solamente para grandes países como China, pero ahora ya la banca multilateral, los Estados Unidos ya nos están viendo como un posible país de nuevas inversiones en tecnología, la obsolescencia tecnológica es una oportunidad, la generación distribuida. Muchos de los inversionistas y de los bancos también están esperando esta conformación del fideicomiso de pagos para el sector eléctrico para dar una mayor seguridad a sus nuevas inversiones y que esté dentro de un sistema muy regulado donde no quepa la duda de que el dólar que ingresa dentro del sector eléctrico va a ser para repagar y para poder poner en marcha nuevos proyectos. Esto es bastante importante. Muy bien ese colorario suyo, porque me permite tomarle la posta y decirle, el tema de la economía dolarizada de Ecuador no ha sido suficientemente bien explotado. Hay que explotarlo bien ese tema de la economía dolarizada, porque el inversionista que piensa en el Ecuador piensa correctamente, porque no tiene el riesgo del cambiario, del sistema cambiario. Dólar es dólar, dólar que se entra al sistema, dólar que sale del sistema. Claro, ¿no? Es excepcional y es una posición privilegiada tener un sistema dolarizado en el cual no le pasa a Argentina, no le pasa a Colombia, las inversiones se frenan por el tipo de cambio y por las circunstancias políticas que han tenido. Claro, Sí, eso, exactamente. eso ¿Qué, no hay qué duda. privilegio para Ecuador? Es como tener un recurso natural adicional. Todavía no he explotado. No explotado totalmente, exactamente.
Sí, no, no. Eso Muchísimas es. gracias, señor ministro. Ha sido Con un gusto mucho poder gusto. conversar con usted y poder tener su primera impresión del conversatorio.